Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida a esta sesión virtual de química, perdón, de ciencia y tecnología. Vamos a iniciar esta sesión. Para comenzar, jóvenes, la clase pasada hemos hablado acerca de la fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis es un proceso por el cual la planta, no solo la planta, otros seres vivos como algunas cianobacterias, obtienen energía a partir de la luz solar, ¿sí? ¿Cómo las plantas pueden obtener energía a través de la luz solar? ¿Qué componentes intervienen, qué componentes químicos intervienen en la fotosíntesis? Recuerden que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, ¿sí? En la fase luminosa se da en los cloroplastos. Dentro de los cloroplastos encontramos unas estructuras llamadas tilacoides en forma de discos. El conjunto de discos de tilacoides se les llama grama y estos están ubicados en una superficie a las cuales se les llama estroma. ¿Sí? Yo sé que ustedes han repasado, jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los productos de la fase luminosa? ¿Cuáles son los productos? Son dos productos. El primer producto va a ser lo que es el ATP, el adenosintrifosfato, ¿sí? ¿Y el segundo producto cuál es? El segundo producto, el primero es el ATP y el segundo, el NADPH, ¿no? El NADPH. Entonces, esos son dos productos de la fase luminosa que se van a utilizar ahora en la fase oscura, ¿sí? El oxígeno no va a ser un producto, pero es una excreción de la planta, ¿no? Ya a la planta no le va a servir el oxígeno, pero a nosotros sí nos sirve, pero este no se considera como un producto, ¿sí? Ahora, a partir de esto, jóvenes, recuerden que para que se pueda dar la fase luminosa, debe haber presencia de luz, fotones de luz, ¿verdad? Por otro lado, debe haber lo que es una molécula de agua, varias moléculas de agua, ¿no? A partir de esa molécula de agua va a liberar electrones, ¿sí? Y estos electrones son utilizados en la fase luminosa, ¿sí? Eso hemos hecho la sesión pasada, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la fase oscura, ¿sí? Antes de esto vamos a leer un texto para que ustedes puedan recordar algunas cosas. A ver, les voy a compartir las diapositivas. Muy bien. Tenemos lo siguiente, jóvenes. Ya. La pregunta que hizo uno de sus compañeros, creo que es Rodrigo. Ya. Dice, ¿puede vivir? Sí, profesor, Ya, yo le había hecho hartas preguntas en la anterior clase. ¿Cuál de todas? muy bien, Rodrigo. Esta pregunta donde dice, ¿puede vivir una planta solo con luz de las lámparas de casa? Eh, Ah, sí, profesor, le había preguntado eso. ya, muy bien. Entonces, a partir de esto, miren, eh, en sí las plantas no podrían realizar fotosíntesis, ¿no? Necesitan de la luz solar para que ellos puedan realizar fotosíntesis, ¿no? Y tenemos el siguiente texto, podemos llegar a algunas conclusiones, pero lo vamos a hacer de forma rápida, ¿sí? Para poder avanzar la fase oscura de la fotosíntesis. Para que una planta, a ver, vamos a pedir un voluntario que pueda leer. Es importante que ustedes también puedan participar. A ver, alguno de ustedes desea leer este texto. A ver, alguien desea de repente dar lectura. Ya, a ver, Diego. Profesor, yo. A ver, vamos. Uno va a leer, en la primera parte va a leerle Diego y la segunda parte Brit. ¿Sí? Ya, entonces Diego, usted comience con la lectura. Ya, profe. ¿Puede vivir una planta solo con la luz de las lámparas de casa? Para que una planta ubicada en un espacio interior sin incidencia de la luz solar pueda vivir, es necesario reproducir una iluminación óptima. Una bombilla y las llamadas convencionales no tienen ni la temperatura ni la potencia suficiente como para permitir el desarrollo de la planta sin más luz que esa. Pero si seguimos reproducir, pero si conseguimos reproducir las condiciones mínimas
de luz requeridas por las plantas. Estas sí pueden desarrollarse con tal normalidad, con tal normalidad. Ya, muy bien, Diego. Voy a dar nuevamente voy a leer porque creo que no se ha entendido bien porque está un poco entrecortado, ¿no? Ya, muy bien, Diego. Vamos a continuar con la lectura. A ver, dice, para que una planta ubicada en un espacio interior, sin incidencia de la luz solar, pueda vivir, es necesario reproducir una iluminación óptima, ¿sí? Una bombilla de las llamadas convencionales no tiene ni la temperatura ni la potencia suficientes como para permitir el desarrollo de la planta sin más luz que esa. Pero si conseguimos reproducir las condiciones mínimas de luz requeridas por las plantas, estas sí pueden desarrollarse con total normalidad. Entonces, Britney, usted va a continuar con la lectura de color celeste. Profesor, aún no está cambiando la diapositiva. Ahí está. Para facilitar el crecimiento de las plantas que utilizamos en interior, debemos tener en cuenta que reúnan estos dos factores, una temperatura de la luz idónea y la potencia mínima dependiendo de la especie vegetal que queramos utilizar actualmente para conseguirlo. Se utilizan dos tipos de lucernarias que encuentran fácilmente en el mercado, la luz LED y los halogenuros metálicos, ¿qué son las luces que utilizan en las vallas publicitarias de las carreteras? Muy bien, Britney. Entonces, a partir de esta información podemos llegar a algunas conclusiones, ¿verdad? Tenemos la siguiente. Responde las siguientes preguntas. A ver, la primera pregunta que quizás ustedes se pueden plantear, ¿no? ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? La siguiente pregunta, bueno, esta está relacionado con el tema de la fotosíntesis. A ver, tenemos las siguientes preguntas. A ver, entiendo, algunas plantas no necesitan la luz solar para poder vivir. ¿Eso significa que podríamos vivir sin la luz solar? A ver, miren, si las plantas son responsables de la fotosíntesis, ¿no? Pero resulta que ellas pueden vivir sin la luz solar, utilizando algunas lámparas, pero deben reunir las condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de energía que ellos liberan, ¿no? Por otro lado, no todas las plantas, de acuerdo al tipo de especies de plantas, ¿no? Que viendo esto, podemos utilizar una luz idónea, ¿sí? Quizás con una potencia mínima. Va a depender mucho de la especie vegetal. Entonces, si esto sucede, jóvenes, imaginemos que por un día no habría el astro sol, no habría la existencia del astro sol. ¿Qué podría pasar? ¿Las plantas podrían elaborar fotosíntesis? ¿Podrían realizar ese proceso? No creo, profesor, porque dependemos básicamente de las plantas para vivir. Sin ellas no hay oxígeno, también no podremos tener vitamina D a partir del sol y otros factores como por ejemplo el calentamiento, que no creo que sean totalmente necesario porque, bueno, otra era mi explicación de que porque es por un día creo que sí se podría vivir sin el sol, pero si a costa de las plantas no. Uy. Claro, pero si las plantas pueden vivir con estos lámparas, ¿no? Y pueden desarrollarse, pueden tener vida, ¿será posible que ellos puedan realizar fotosíntesis con tan solo estas lámparas, sin la presencia del sol? ¿Será posible? Si eso fuera posible, entonces sí podrían las plantas producir oxígeno, podrían también producir glucosa, ¿no? Por otra parte, podrían producir proteínas, aminoácidos, lípidos. En otras palabras, nos podrían dar vida a nosotros, porque nosotros dependemos de ella. ¿Por qué? Porque ellas nos brindan oxígeno, ellas nos brindan glucosa, nos brindan aminoácidos, ¿no? Todo lo que nos sirve a nosotros para poder vivir. Pero si no habría la luz solar, ellas podrían realizar fotosíntesis, tal vez.
Es una pregunta, tendría que investigar científicamente, ¿no? Si esto se puede dar. O sea, si estas plantas pueden realizar fotosíntesis con estos mecanismos, que son los focos LED, en algunos de los casos, esos focos que se utilizan en las carreteras, ¿no? Entonces, jóvenes, tan solo el sol dejara de existir por una semana, miren, va a ser complicado vivir, ¿no? Va a ser complicado vivir. ¿Por qué, profesor? A ver, necesito que ustedes participen. ¿Por qué sería complicado? ¿Por qué no podríamos vivir sin la presencia del sol? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, En el desierto solo pueden existir los cactus. ¿Los cactus también producen fotosíntesis? claro, No hay agua. claro, ellos también producen fotosíntesis porque los cactus tienen células especializadas, organelos especializados que les permite acumular la poca cantidad de agua que puede haber, ¿sí? En esa humedad que se puede presentar en las noches, ¿no? De acuerdo al lugar donde se encuentre el cactus, ellos pueden acumular toda esa humedad, ¿sí? Y lo pueden almacenar dentro de ellos. Y esto les permite vivir sin la presencia del agua por mucho tiempo, ¿no? Ellos tienen organelos especializados para esto, pero sí requieren del agua. Ellos no podrían vivir sin el agua, sí utilizan el agua, pero claro, de diferente manera ellos se han adaptado a ese medio, ¿no? Utilizando otro tipo de organelos. A ver, entonces, jóvenes, ¿qué podría suceder si una semana no habría la presencia del sol? ¿Qué podría pasarnos? A ver, ¿qué nos podría suceder a nosotros? ¿Las plantas podrían vivir sin el sol? A ver, jóvenes, lo que nos podría pasar, a ver, ustedes participen, a ver, les voy a dar la oportunidad a ustedes. Profesor, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué sucede si por una semana, ya 7 días, no habría la presencia del sol? No Se habría, nos haría, no, Profesor, se nos dificultaría respirar. Tendríamos que respirar más lento para guardar oxígeno. ¿O en todo el mundo o solo en el país de Perú? en todo el mundo, claro, en todo el planeta, ¿no? Ay, Se entonces, tomarían medidas respecto al consumo de oxígeno y también de CO2. Obviamente sería más preocupante para la biología en general del mundo. Todos tendríamos que tener lámparas a ese nivel y tendríamos que tener, no sé, depende, yo sigo acoplándome a si fuera más tiempo, pero si fuera una semana, se tomarían de frente medidas por si esto fuera si esto fuera permanentemente y poco a poco se nos estaría acabando el oxígeno. Al menos que haya una super empresa o que haya algo que genere, genere de otra manera oxígeno, aunque no creo, etcétera. profesor, yo creo que como Pero, todos los profe, planetas giran alrededor del Sol, profesor, los planetas ya no tendrían su órbita, que es el Sol, y se dispararían por todos los lados. Ya, muy No bien. habría frío, no habría oxígeno. Todo. Claro, perfecto, ¿no? Si el sol, el sol tiene una fuerza, ¿no? Que atrae a los planetas. Entonces, los planetas al no haber la presencia del sol tendrían que estar desorientados y ya no girarían en un sentido, ¿no? Girarían por diferentes sentidos y esto también podría provocar pues la muerte de nosotros. Por otro lado, Profesor, lo que le iba a decir es también la profe, temperatura una del planeta. cosita. a ver, Hay plantas de sol, hay plantas de sol y hay plantas de agua. No, hay plantas de sombra. de sol. Ajá, hay varias clases de plantas. No, bueno, hay algunas plantas que son que tienen que tener la luz solar y hay otras que no. Ya. Claro, sí. Pero nosotros tenemos
¿cómo se llama? Si estamos hablando de la vida en general del planeta, ¿no? No solo de las plantas. Entonces, ¿qué podría pasar con todos los seres vivos? Con todos los seres vivos. Profesor, yo pienso que acoplando a que desaparezca el sol, digamos, por medio año, un año, ya la temperatura del planeta ya sería muy frígida, porque actualmente la que la mantiene así es el sol. En su núcleo, en su núcleo el planeta Tierra absorbe la energía y por eso, digamos, en la noche no, en algunas partes del planeta no se siente que se convierta, por ejemplo, en Neptuno, que actualmente, no, Neptuno que estoy hablando, en Plutón, que está muy alejado del Sol y por ende es muy frígido. No, casi ningún ser vivo del planeta podría resistir a no tener casi nada de temperatura. Ahora actualmente voy a buscar temperatura. Claro, muy bien, jóvenes, muy buenas sus ideas. Por otro lado, jóvenes, miren, si no habría la presencia del sol, se tendría que congelar los mares, ¿no? Por ejemplo, el Océano Pacífico, todo eso estaría congelado, ¿no? Entonces, si está congelado el agua, los peces tendrían que dejar de existir, ¿no? Las temperaturas tendrían que disminuir menos de 0 grados centígrados. Si nosotros con 0 grados centígrados estamos a las justas, no llegamos incluso a eso. Imagínense menos de 0 grados centígrados. ¿Qué podría pasar con nuestros cuerpos? Nos tendríamos que congelar, ¿no? Si un extraterrestre vendría a nuestro planeta, diría, este es un planeta inhabitable, ¿no? Porque no habría presencia de vida. Pero todos los organismos vivos dejarían de existir. Los Podrían pingüinos, los osos polares. Igual los osos polares tendrían que congelarse, porque a pesar que ellos tienen esa capa gruesa de grasa, ¿no? De lípidos, pero igual, ¿no? Las temperaturas bajo 0 grados centígrados, o sea, es demasiado, ¿no? Podríamos llegar incluso menos, ¿no? Hay organismos que sí podrían vivir, ¿no? A esas temperaturas, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Que tanto que se conocen. Otro tipo de organismos, si ustedes investigan, pueden encontrar otros organismos que sí podrían vivir si dejara de existir el Sol. Pero ya serían los nuevos organismos que poblarían nuestro planeta y tendría que todo modificarse, ¿no? Es algo increíble para poder pensar, analizar. Entonces, vamos a dejar esta pregunta de investigación, jóvenes, para ustedes, si es que pueden, ¿no? Van a desarrollar esta capacidad que es la indagación. La pregunta era, muy bien, las plantas pueden Profesor, elaborar fotosíntesis con estos faros que se muestran en la imagen, ¿no? Con estas luces LED. ¿Ya? Si estas plantitas podrían realizar fotosíntesis solo con estas luces LED, con esas herramientas, con estos focos, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, nos va a ganar el tiempo. Ahora vamos a ver lo que es la fase oscura, ¿sí? La fase oscura, jóvenes, en cuanto a la fotosíntesis, miren, ¿en qué consiste la fase oscura? La planta, recuerden que la sesión pasada, ¿cuáles eran los productos de la fase luminosa? A ver, ¿cuáles eran los productos? A ver, recordemos. Vamos a anotar en este lado. Profesor, ATP y NADPH, creo. Ya. El ATP y el NADPH, ¿verdad? Esos son los dos productos de la fase luminosa, ¿no? Pero ahora estos dos productos se van a utilizar en la fase oscura, ¿sí? Miren, por otro lado, se va a utilizar otro tipo de compuestos químicos que nosotros expulsamos y ya no nos sirve, ¿no? ¿Cuál podría ser ese compuesto químico? El anhídrido carbónico, el CO2, conocido como CO2. Es otro compuesto que ya no tiene esta importancia en nuestro organismo. Entonces eso lo expulsamos, pero las plantas lo van a utilizar en la fase oscura, ¿sí? Por otro lado, se va a utilizar estos compuestos para obtener glucosa. ¿Qué se va a obtener en la fase oscura, jóvenes?
se va a obtener la ansiosa, a ver, vamos a utilizar otro color, la glucosa, ¿verdad? La glucosa, que es fundamental para la respiración celular en nuestro organismo, ¿sí? Nosotros para poder obtener energía utilizamos esta glucosa. Nuestras células utilizan esta glucosa, ¿sí? Pero nosotros no podemos elaborar esa glucosa. ¿Quién lo elabora? Las plantas. Las plantas van a elaborar esa glucosa en la fase oscura, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar una imagen. La fase oscura, jóvenes, se puede realizar tanto en el día como en la noche, ¿sí? Entonces, no va a depender de la luz solar, ¿sí? Se puede realizar tanto en el día como en la noche. Y miren, se utiliza el dióxido de carbono, que ya les he escrito, dióxido de carbono, y gracias a este dióxido de carbono se obtiene la glucosa, ¿sí? Se obtiene la glucosa. Es como si, digamos, ustedes tienen una chompa, ¿verdad? Se quitan la chompa. Ahora se van a comprar otra chompa, van a conseguir una oveja, y con esa oveja van a tejer una chompa y esa se la van a colocar. Viene alguien, se les va a quitar la chompa y otra vez consiguen otra oveja para que se puedan hacer otra chompa y así, ¿no? Las plantas igual. Las plantas utilizan el dióxido de carbono que tiene carbono, ¿no? Este carbono lo van a utilizar para producir glucosa, ¿sí? La glucosa también tiene carbono. Miren, vamos a escribir las dos fórmulas, tanto del CO2 como de la glucosa. Tenemos el CO2 que tiene carbono, ¿sí? Y por otro lado tenemos la glucosa que de la misma manera tiene carbono. C6H12O6, ¿verdad? Ambos tienen carbono, ¿no? Entonces, miren, la planta utiliza el carbono del CO2 para obtener la glucosa, ¿sí? Lo que nosotros no podemos realizar, ¿no? Imagínense que nosotros podríamos realizar este proceso. Seríamos organismos fotosintéticos, ¿no? Entonces, les voy a enseñar una imagen. Les voy a mostrar una imagen, miren, ciclo de Calvin. A la fase oscura se le conoce como el ciclo de Calvin, ¿sí? Y van a participar diversos compuestos químicos, de los cuales, ¿dónde se inicia el ciclo de Calvin? A ver, vamos a utilizar las herramientas. El ciclo de Calvin, jóvenes, se inicia justo en esta sección, ¿sí? A ver, ingresa lo que es el CO2. Vamos a dibujar el CO2. Ya. Un momento, por favor. Ya, todo inicia, jóvenes, con una molécula llamada ribulosa, ¿sí? Vamos a escribir en esa parte esa molécula llamada ribulosa, ¿sí? Esta molécula llamada ribulosa se junta con el CO2, ¿sí? Vamos a poner más CO2. Recuerden que el CO2 proviene del ambiente, ¿no? Las plantas obtienen ese CO2, nosotros expulsamos ese CO2. Y este CO2 ingresa dentro de las hojas de las plantas, ingresan ¿se recuerdan, jóvenes, del cloroplasto? Ya, dentro de ese cloroplasto ingresan, se ubican en el estroma, ¿sí? De ese cloroplasto. En el interior del estroma se realiza el ciclo de Calvin, que se conoce como la fase oscura. Ahora, este CO2 se va a juntar con una molécula llamada ribulosa, ¿sí? La ribulosa bifosfato se llama. Ribulosa bifosfato. Ya, muy bien. Pero para que se junte con el CO2 se necesita una enzima. Y esa enzima se llama rubisco. Y lo vamos a escribir de otro color. Miren, para juntar la ribulosa bifosfato con el CO2 necesitamos una enzima, ¿sí? Y esa enzima se llama rubisco.
Ahora, una vez que ya se han unido los dos, se forma otro compuesto que se llama ribulosa difosfato, ¿sí? Ribulosa 1,5 difosfato, el cual es un ácido orgánico. Este ácido orgánico, jóvenes, va a fijar algunos, miren, algunos iones de fósforo. Vamos a utilizar otro color rojo. Esta ribulosa 1,5 difosfato se convierte en otra molécula llamada 3-fosfoglicérico, ¿sí? Pero para que se pueda convertir en esta molécula llamada 3-fosfoglicérico, necesita un fósforo, ¿sí? Entonces, miren, va a necesitar, o lo voy a escribir de este lado, necesita un fósforo, ¿sí? ¿Y de dónde obtiene ese fósforo? Recuerden, jóvenes, ¿cuáles eran los productos de la fase luminosa? El ATP y el NADPH. ¿Recuerdan de eso? Entonces viene y dice, yo le voy a dar el fósforo que ustedes necesitan. Entonces se aparece el señor ATP, ¿no? Aquí está el ATP, ¿sí? Y dice, no se preocupen, yo les voy a dar ese fósforo que ustedes necesitan. Entonces el ATP de buena manera le cede ese fósforo para que la ribulosa 1,5 difosfato se pueda convertir en 3-fosfoglicérico, ¿sí? Gracias a este fósforo. Ahora, resulta que el ATP al dar ese fósforo se va a convertir en otra molécula llamada ADP, ¿sí? Que significa adenosín difosfato, ¿no? Adenosín difosfato. Muy bien. Miren, el ATP se convierte en ADP. ¿Por qué se convierte en ADP? Porque ha perdido un fósforo. En sí le ha cedido a la ribulosa 1,5 difosfato para que ésta se pueda convertir en 3-fosfoglicérico. ¿Se entiende esto, jóvenes? Ahora viene lo siguiente. Una vez que ya tenemos el 3-fosfoglicérico, esta molécula se va a convertir en otra molécula. Por eso se le llama ciclo de Calvin. Entonces vamos a dibujar una línea. Ya. Ahora vamos a utilizar otro color. A ver. En este lado. ¿En qué molécula se convierte, profesor? Se va a convertir en una molécula llamada glicer. Ya está. En una molécula llamada gliceraldehído, ¿sí? Pero para que se pueda convertir en esta molécula, va a necesitar hidrógeno, ¿sí? En este caso va a necesitar hidrógeno. Miren, necesita hidrógeno, ¿sí? ¿Y de dónde va a obtener ese hidrógeno, profesor? Del otro producto de la fase luminosa. ¿De quién? Del NADPH. Recuerden que el NADPH tiene hidrógeno. Entonces, esta molécula viene y dice, no se preocupe, yo les voy a dar el hidrógeno que ustedes necesitan, ¿sí? Y el NADPH va a perder ese hidrógeno. Por lo tanto, se va a convertir en otra molécula llamada NADP, ¿sí? Miren, en este lado necesita fósforo. ¿Quién le va a dar ese fósforo? El ATP. ¿De dónde proviene este ATP? De la fase luminosa. Igual, el 3-fosfoglicérico se va a convertir en gliceraldehído, ¿sí? Para que pueda darse este proceso, va a necesitar hidrógeno. ¿Quién le va a dar ese hidrógeno? El NADPH. Y así se cumple el ciclo, ¿no? Ahora tenemos el gliceraldehído, ¿no? Esta molécula, jóvenes, se va a convertir en otra molécula. Es todo un proceso que sucede dentro de la planta. Claro, nosotros no podemos observar, ¿no? A ver, ¿en qué molécula se va a convertir, profesor? En glicer. A ver, lo voy a escribir en este lado. Otro color.
Ya, en esa molécula, ¿no? Miren, en el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? En esa molécula se va a convertir. Pero resulta que esta molécula, jóvenes, miren, va a realizar un desdoblamiento. Se va a partir en dos, ¿sí? Y gracias a esta molécula se puede obtener lo que es la glucosa. Vamos a escribir en este lado la glucosa, ¿sí? Recuerden que la glucosa, jóvenes, tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces, gracias a todo este proceso se puede obtener glucosa, ¿sí? Ahora, pero al obtener glucosa, esta molécula va a perder carbonos, ¿sí? Porque la glucosa se va a llevar todos esos carbonos que esta molécula tenía. Esta molécula en total, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene en total 12 carbonos. 12 carbonos, ¿sí? Y son 3 moléculas. Si multiplicamos 12 por 3 nos va a dar un valor de 36 carbonos, ¿sí? Entonces, miren, para poder desdoblarse, la glucosa va a quitarle 6 carbonos, ¿no? Entonces, va a tener que perder esos carbonos. Pero dice, yo lo voy a recuperar, tengo que recuperar esos carbonos. Por lo tanto, el ciclo va a continuar hasta que pueda recuperar esos carbonos. ¿Y cómo va a recuperar, profesor, esos carbonos? Miren, esta molécula se va a convertir en otra molécula al perder esos carbonos, ¿sí? Conocido como pegal. Ahora, esta molécula va a tener que ganar fósforos, ¿sí? A ver, vamos a utilizar otro color. Gracias a que gana los fósforos, ¿sí? Pero para poder ganar estos fósforos, ¿quién le va a dar esos fósforos? El ATP. Recuerden, jóvenes, que era el ATP, ¿no? Son productos de la fase luminosa. Tenemos el ATP. Y nuevamente el ATP, claro, se va a convertir en ADP, ¿sí? Ya está, muy bien. Ahora, esta molécula va a querer recuperar los carbonos que ha perdido, ¿sí? Ya no tiene la misma cantidad de carbonos, que ya tiene una molécula de fósforo, ¿sí? Para que se pueda convertir, para que pueda obtener esos carbonos que ha perdido, viene otra molécula del medio ambiente llamada el famoso CO2, ¿sí? Dice, yo les voy a salvar la vida y yo tengo en estos momentos los carbonos que ustedes necesitan. Yo tengo 6 carbonos y les puedo dar a ustedes. Pero para que el CO2 pueda dar esos carbonos que ha perdido estas moléculas para obtener la glucosa, entonces se va a tener que juntar ¿con quién? Con la ribulosa, ¿no? Esta ribulosa, a esto se llama regeneración, ¿no? Porque va a recuperar a estos carbonos. Entonces se junta con la ribulosa gracias a esta enzima llamada rubisco y nuevamente se puede obtener la ribulosa 1,5 difosfato, ¿sí? Ya esta molécula ya tiene la misma cantidad de carbonos que tenía en un inicio. En un inicio, jóvenes, tenía en total 36 carbonos, ¿sí? 36 carbonos. Ahora, nuevamente va a perder esos carbonos con todo este ciclo. Va a tener que convertirse nuevamente en 3-fosfoglicérico. De 3-fosfoglicérico va a pasar a gliceraldehído. El gliceraldehído se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula va a perder, se va a desdoblar en glucosa, ¿sí? Y va a perder esos 6 carbonos. Esta molécula va a querer recuperar esos carbonos, pero para recuperar tiene que ganar este fósforo, ¿sí? Se convierte en fosfogliceraldehído. Este fosfogliceraldehído se va a regenerar y gracias al CO2 que viene del medio ambiente va a recuperar esos carbonos que ha perdido y en total va a tener 36 carbonos. Y así va a ser un ciclo, ¿sí? Entonces, jóvenes, en conclusión, miren, en el ciclo de Calvin se utiliza el CO2, ¿sí? 6 moléculas de CO2. ¿Para qué se utilizan estas moléculas de CO2? Para recuperar los carbonos que se ha perdido, ¿sí? Debido al desdoblamiento del gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces,
pierde, gana, pierde, gana. En ese consiste el ciclo de Kali. Va a perder sus carbonos, va a querer recuperar esos carbonos. Para eso el CO2 interviene. Le da esos carbonos que ha perdido, nuevamente los vuelve a perder y va a querer nuevamente recuperar esos carbonos y así se da un ciclo, ¿no? Y todos los días eso las plantas realizan. Claro que nosotros no nos damos cuenta, no podemos observar dentro de las hojas, ¿no? Imagínense, todo este proceso se da dentro de una hoja. Recuerden que también participa el ATP, ¿sí? Que le va a brindar fósforos y se convierte en ADP. Ahora, este ADP va a tener que recuperar el fósforo que ha perdido. ¿Y cómo lo va a recuperar? En la fase luminosa, ¿sí? Recuerden, jóvenes, cómo el ADP se convierte en ATP en la fase luminosa, ¿sí? Lo mismo, para que el 3-fosfoglicérico se pueda convertir en gliceraldehído, necesita hidrógeno. ¿Y quién le va a dar ese hidrógeno? El NADPH. Pero el NADPH va a perder ese hidrógeno, por lo tanto se va a convertir en NADP, ¿sí? Pero este NADP va a querer recuperar ese hidrógeno que ha perdido. Entonces, ¿cómo lo va a recuperar? En la fase luminosa. Entonces, esta molécula se va a dirigir, o sea, a través de la fase luminosa, va a recuperar ese hidrógeno que ha perdido y se va a convertir en NADPH. Una vez que ya sea NADPH, va a a través del ciclo de Calvin, va a perder ese hidrógeno, ¿no? Y así, jóvenes, es un ciclo. Entonces, las plantas necesitan CO2. Si no habría, jóvenes, CO2, no habría CO2, no habría este compuesto inorgánico, no se podría realizar el ciclo de Calvin. ¿Sí? Así de simple. No se podría realizar este ciclo. No se podría obtener, por lo tanto, la glucosa que tanta falta nos hace a nosotros, ¿no? La glucosa es fundamental. Y no solo jóvenes se obtiene glucosa, también se puede obtener otras moléculas orgánicas como los aminoácidos, lípidos. Recuerden que la unión de aminoácidos va a dar lugar a la formación de proteínas. La unión de lípidos va a dar a la formación, de ácidos grasos, da lugar a la formación de lípidos. Entonces, todo eso gracias a la planta, ¿sí? Las plantitas son muy importantes y debemos de cuidarlas mucho, ¿no? Bien, ustedes pueden ver esta imagen donde ya está resumido todo lo que les he explicado. En un inicio tiene 5 carbonos, estos 5 carbonos se van a perder, ¿no? Miren, se van a separar los carbonos. Esta molécula se va a unir con el CO2 y va a ganar un carbono. De esta manera se va a convertir en esta otra molécula, ¿sí? Esta molécula se va a transformar en el bifosfoglicerato, ¿sí? Pero para que se convierta en esta molécula va a tener que perder, va a necesitar fósforo. Entonces, ¿quién le va a dar ese fósforo? El ATP. Pero el ATP se va a reducir al ADP, o sea, se va a perder un fósforo, por lo tanto se va a reducir el ADP. Y así. Ahora, esta molécula se va a desdoblar en dos. Se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Pero para que se pueda realizar este proceso, va a necesitar lo que es un hidrógeno. ¿De dónde obtiene ese hidrógeno? Del NADPH, ¿sí? Del NADPH. Pero este NADPH se va a reducir y se va a convertir en NADP. Tanto el NADP como el ADP se utilizan en la fase luminosa para que puedan recuperar lo que han perdido, ¿sí? Ahora, este gliceraldehído bifosfato se va a tener que desdoblar y se va a convertir en glucosa. Por lo tanto, va a perder esos carbonos, ¿no? Va a perder esos carbonos y va a querer recuperar esos carbonos. ¿Y cómo va a recuperar esos carbonos? Gracias ¿a quién? Al CO2, ¿no? Pero para eso tiene que pasar un proceso. Y este es un ciclo cerrado. Es como una persona se pone una chompa, una prenda, se vuelve a quitar, nuevamente se vuelve a colocar, se vuelve a quitar y así, recupera, gana. Es un ciclo cerrado, jóvenes. Muy bien. Tenemos la fijación del carbono. El primer proceso se llama fijación porque recuerden que esta molécula llamada ribulosa se une con el CO2, ¿sí? Para poder recuperar los carbonos que ha perdido, ¿sí? Ahora tenemos la otra parte que es el reductivo. ¿Por qué se le llama reductivo? Porque las moléculas como por ejemplo el ATP se van a reducir, ¿no? A simplemente el ADP. El NADPH de la misma manera se va a reducir al NADP, ¿sí?
Lo mismo, estas moléculas como el 3-fosfoglicérico se van a reducir, ¿sí? Pasa por un proceso de transformación. Tenemos lo siguiente. El nivel regenerativo. ¿Qué significa regenerar? O sea, recuperar lo que ha perdido. En este caso va a tener que recuperar los carbonos que ha perdido debido al desdoblamiento, tanto de la glucosa como los aminoácidos. Recuerden que estas moléculas contienen carbono. Entonces va a tener que recuperar, por eso se llama regenerativo, va a tener que regenerarse, ¿no? Muy bien. Tenemos esta actividad, jóvenes, ustedes lo van a realizar en casa. Ya, ustedes van a realizar, jóvenes, esta actividad en casa, la primera pregunta, que está relacionado al tema, que es la fase oscura. Van a completar estas oraciones, solo son 5 preguntas. ¿Para cuándo lo van a presentar? Para el día viernes 17 de julio, antes de las 2 de la tarde. Bueno, jóvenes, quiero aprovechar este espacio para indicarles que estoy revisando sus actividades que ustedes están enviando por la plataforma. Muchos de ustedes no están, algunos, la mayoría, más del 50% no están enviando sus actividades. Entonces, les voy a dar un plazo hasta el día lunes, joven. Ese plazo es para que ustedes envíen sus actividades. El día lunes voy a revisar todas sus actividades, de la tercera unidad. O sea, ya ustedes deben haber enviado hasta el día lunes. Si por A o B ustedes no han enviado esas actividades, me veo obligado, jóvenes, tengo que llamar a sus padres para poder conversar con ellos, ¿sí? Entonces les estoy dando este plazo para que ustedes puedan enviar sus tareas. ¿Cómo van a enviar sus tareas, jóvenes? Van a ingresar a la plataforma virtual, van a ubicarse en el área de ciencia y tecnología, ingresan a la última actividad que hemos realizado, o sea, en las actividades que se les ha dejado tareas. Ustedes ingresan a esa actividad, por ejemplo, la fotosíntesis, ingresan a la carpeta fotosíntesis y les sale una opción donde dice subir tareas. Entonces, a partir de esa opción, o sea, a través de esa opción, ustedes envían las tareas, ¿sí? Eso, jóvenes, les voy a pedir que lo realicen de esa manera para poderles revisar. Jóvenes, anoten la asistencia, les voy a habilitar el chat. Profesor, Sí, dime. profesor, yo sí entregué mis tareas, ¿me puede revisar? Sí, ya he revisado a la mayoría, ya ustedes pueden ver los comentarios, quizás estén faltando las últimas actividades. En este fin de semana voy a terminar de revisar las últimas actividades para que ustedes tengan conocimiento. Jóvenes, escriban presente en el chat, por favor, antes de que se retiren, escriban presente todos escriban presente. Ya, jóvenes, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, algunos ya saben mi número, pueden enviar algunos mensajes a través del WhatsApp, ¿sí? Recuerden hasta cuándo tienen plazo, hasta el día lunes para enviar las actividades que les están faltando, ¿sí? Pasado de el día lunes no encuentro esas actividades, lamentablemente tengo que ya tomar otras medidas, jóvenes. Muy bien, envíen, por favor, escriban presente en el chat. Todos han escrito para poder guardar. Ya está. A ver. Ya, muy bien, jóvenes. Con esto, los que ya han escrito la presente, felicitar, agradecerles porque han participado en esta sesión. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente sesión. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Cuídense mucho. Tengan una bonita tarde.